Bienvenidos a esta primera actividad de este nuevo ciclo de la Cátedra Abierta de Salud Mental Perinatal de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Antes de iniciar esta actividad, que realmente va a ser una actividad muy emotiva, muy especial, queremos agradecer a todas las personas que están detrás de la pantalla, siendo parte de este momento, y no solamente por tener y tomar su tiempo para formarse con este tipo de actividades, porque esa es la idea de esta cátedra, sino también para informarse y poder visibilizar algunas cuestiones que están silenciadas y que desconocemos totalmente. Agradecer a los estudiantes que están detrás de la pantalla, a los docentes, a profesionales de la salud mental, a profesionales de distintas disciplinas, al público en general, y en especial al Comité de Bioética del Hospital Lucio Meléndez de Adrogué. Hoy vamos a dar inicio una actividad, como recién decía, muy emotiva, muy especial, principalmente para Ivana, que ya vamos a tener la palabra de ella. Y la actividad se va a llamar Cuando nacer entre palabras es invisible a los ojos, y va a estar a cargo del especialista Ivana de Olains. Pero antes de escuchar la palabra de Ivana, vamos a invitar a la especialista Sandra Marañón, quien es la coordinadora de la Cátedra Abierta de Salud Mental Perinatal, para que nos cuente un poquito los objetivos de la cátedra para aquellos que recién se suman a estas actividades y también para darnos la bienvenida. Muy buenas tardes, Sandra, ¿cómo te va? Buenas tardes, Gabriela, buenas tardes a todos y a todas. Ivana, como te he dicho en todo este proceso de construcción de este espacio, gracias por tu generosidad, por este vínculo que hemos retomado, reencontrado, así que muy felices de tenerte en la cátedra, en Nacer entre Palabras, ¿no? Porque esto que decía Gaby, cuando Nacer entre Palabras es invisible a los ojos, surgió de una charla en la que compartimos con Ivana y con Gabriela, pensando el nombre para este conversatorio. Nacer entre Palabras y la Cátedra Abierta de Salud Mental Perinatal tiene entre todos sus objetivos visibilizar aquellas situaciones que atraviesan las personas gestantes y sus familias, que están silenciadas, que están ocultas, que están negadas muchas veces, ¿no? Entonces, esta es la primera actividad de este año y que enlaza con los objetivos. Yo los subrayé porque la verdad que es bueno recordarlos y se los voy a leer, que entre ellos es, por ejemplo, consolidar un equipo docente interdisciplinario, promover el intercambio permanente con invitados nacionales, expertos en la temática, con el fin de intercambiar experiencias en el área, generar vínculos con equipos de nuestro país que lleven adelante programas relacionados a la temática, promover proyectos de investigación-acción vinculados a la salud mental perinatal, generar una propuesta permanente de formación en salud mental perinatal, y promover la construcción de espacios de discusión y de participación destinadas a la comunidad. Y nosotros, desde el equipo, pensamos a la comunidad siendo todos y todas partes de ella. Los estudiantes y las estudiantes, porque van a ser otros y otras profesionales cuando salgan al territorio, como me gusta decir a mí, los profesionales de la salud mental, que nos tenemos que interpelar y problematizar nuestra práctica todo el tiempo, los profesionales de la salud en general y la comunidad que es parte de esta área, ¿no? Es la protagonista y es con la que nosotros nos encontramos a diario. Así que Ivana, muchísimas gracias. Creo que algunos de los objetivos los vamos a cumplir hoy. Bueno, muchas gracias, Sandra. Realmente para mí, como también veníamos hablando, es muy sanador y reparador este encuentro con vos después de tanto tiempo. Y bueno, agradecerles a todos, a todas las y los que están ahí, realmente en este intercambio para aprender entre todos. O sea, yo no lo tomo como que solo vengo a transmitir algo, sino que también hoy me voy a llevar mucho de este encuentro,
es la idea, y abril es un mes muy especial para nosotros como familia, así que después de 5 años uno vuelve a pasar por el corazón en estas fechas, así que bueno, estoy como muy emocionada que en abril se esté dando este conversatorio, así que muy agradecida. Bueno, vamos a enmarcar un poquitito quién es Ivana, para aquellos que no la conocen. Ivana de Olains es mamá de Tomás y de Abril. Es licenciada en Psicología de la UBA, es especialista en Psicología Perinatal y de la Primera Infancia, COPSIVA, es codirectora y docente de la carrera de especialización en Psicología Perinatal y de la Primera Infancia por el Colegio de Psicólogos Distrito 13 de Lomas de Zamora. Es activista por los derechos de los bebés, niños, niñas, adolescentes, adultos, adultas con trisomía 18 y los de sus familias. Ivana, ¿cómo te conectás con la trisomía 18? Bueno, en realidad yo me conecto con la trisomía 18 un poco a partir del trabajo que vine haciendo en el hospital donde yo estuve durante 10 años en el servicio de neonatología, ahí trabajando como psicóloga perinatal, así que para mí, digamos, no era algo desconocido, ¿no? Saber la existencia de ciertos síndromes en los bebés que pasaban las internaciones allí en el hospital donde yo estaba. Mi labor ahí como psicóloga perinatal era acompañar a las familias que tenían internados a sus bebés en neonatología, estaba a cargo de la visita de abuelos y de hermanos al servicio de neo, también parte de mi función era cuidar de la salud emocional de los profesionales que trabajan ahí en neonatología, así que como les decía, mi conexión con esta realidad un poco parte desde ahí, o sea, hay un recorrido profesional, pero a ese recorrido profesional se le sumó la experiencia personal a partir del año 2016, donde nosotros estábamos embarazados de nuestra segunda beba, y en el mes de abril le diagnostican durante la gestación que tenía trisomía 18. ¿Qué es la trisomía 18? Sí, la trisomía 18 es un trastorno genético, ¿sí? Es el segundo en frecuencia después del más conocido, que es la trisomía 21 o el síndrome de Down, ¿sí? Y se caracteriza en este caso por la presencia de un cromosoma extra en el par 18. La presencia de este cromosoma extra hace que se exprese o se manifieste en los bebés con un retardo en el crecimiento, ¿sí? Bajo peso al nacer, malformaciones congénitas como las cardíacas, que se dan en un 90% de los bebés que tienen trisomía 18, la mano en puño, que es característica de estos bebés. Además, presentan un retraso serio en el desarrollo motor y cognitivo, y por la baja expectativa de vida es un síndrome limitante y considerado incompatible con la vida. Les cuento también que este síndrome se da en 2.500 gestaciones y 1 en 6.000 recién nacidos vivos, ¿sí? La diferencia que hay de por qué se da en más gestaciones que en nacimientos tienen que ver por esto que les decía de la baja expectativa de vida. Hay algunos bebés que se producen interrupciones del embarazo, ¿sí? Fallecen durante la gestación o en el momento del parto. Bueno, y después sí hay bebés que viven segundos, minutos, horas, pero también días, semanas, meses, años, que es lo que generalmente se desconoce. ¿Cómo fue la transmisión del diagnóstico de Abril? ¿Cómo te lo dijeron? ¿Cómo te lo contaron desde lo profesional? Bueno, fue una transmisión que para nosotros fue poco humanizada.
Teniendo en cuenta realidad, además que vos sos psicóloga perinatal, ¿no? claro, Gaby, sí, tal cual. En realidad va unas semanas antes, ¿no? De la transmisión del diagnóstico, porque nosotros hicimos un estudio que se llama la translucencia nucal, ¿sí? Que es como una ecografía en donde miden el pliegue, el grosor del pliegue nucal del bebé. Entonces ahí ya empezaron las sospechas, ¿sí? De que Abril podía tener algún síndrome. Entonces, como parte de este estudio que hacían, que era obligatorio por la obra social, porque la obra social lo cubría, tuvimos un asesoramiento genético. Hubo como mucha urgencia en ese momento, ¿no? De la ecografía, de la translucencia nucal. Y cuando vamos a ver a la genetista, en realidad era como para que nos asesore. Entonces, bueno, nosotros la escuchamos, ella nos recomendó que pudiéramos acceder a hacer una punción para saber realmente el diagnóstico que tenía, porque la translucencia nucal no es diagnóstica, digamos, se hacen hallazgos en el bebé. Entonces, la realidad es que después de escucharla con mi marido, le preguntamos que queríamos saber cuál era el sexo, ¿sí? De nuestro bebé. Y nos dijo que para qué queríamos saber si nuestro bebé tenía trisomía 13 o 18, tenía un 80% de morirse. Entonces nosotros la miramos y le dijimos que independientemente de eso, era nuestro hijo o nuestra hija y la hermana o el hermano de Tomás. Entonces, bueno, nos fuimos como muy enojados de ahí porque nosotros realmente queríamos acceder al diagnóstico para que en todo caso ella naciera en un lugar adecuado, ¿sí? Por esto que vos decías, Gabriela, teniendo la experiencia de trabajar en la NEO, bueno, nosotros sabíamos que en realidad era para nosotros mejor acceder al diagnóstico para que naciera en un lugar adecuado, ¿sí? Con una buena NEO. Y la realidad era que no había otra genetista en la obra social y nosotros queríamos saber cuál era el diagnóstico, si es que tenía un diagnóstico. Entonces decidimos después de unas semanas regresar, nos realizaron la punción y cuando fuimos a buscar los resultados, nos recibió diciendo que tenía muy malas noticias, que esperábamos un Edwards y que me esperaba en un tiempo porque iba a tener la necesidad de tener otro hijo. La realidad es que en ese momento mi mano, como yo siempre digo, mi mano izquierda estaba tomado de la mano derecha de mi esposo y con la mano derecha yo acariciaba la panza porque, a ver, en ese momento todavía no sabíamos el sexo, pero mi bebé estaba con vida, no podía creer lo que estaba escuchando. Aparte, esperar un Edwards, o sea, y yo siendo psicóloga perinatal, más allá de que en ese momento, yo siempre digo, antes soy mamá, soy mujer, y entonces acariciaba la panza, y decía, ¿cómo me va a decir que esperamos un Edward? O sea, no, esperamos un hijo o una hija, y malas noticias para quién, ¿no? Entonces en ese momento la verdad que la dejé como de escuchar y nos fuimos de ahí porque realmente entendimos que ese no era un asesoramiento genético, aparte esto de decirnos que nos esperaba en un tiempo porque íbamos a tener la necesidad de tener otro hijo y nosotros estábamos embarazados de 17 semanas. ¿Quién puede pensar no en otro hijo, en otra hija, en esa circunstancia y en ese momento cuando su bebé todavía está con vida? Y bueno, salimos de ahí, abrimos el sobre, nos enteramos que era una nena, y como con Tomás ya teníamos decididos los nombres de cuando estábamos de novios con mi marido, así que dijimos es Abril. Y bueno, la verdad que fue de esa manera en la que se nos transmitió, o sea, como para nada objetivo, sin explicar realmente lo que implicaba el síndrome, ¿no? Sin escucharnos también como familia, que era lo que queríamos hacer, y aún, como siempre digo, el ponernos en contacto quizás con otras familias que estuvieran atravesando esa situación, que es algo que debería darse en un asesoramiento genético para que uno
en ese camino que empieza a iniciar no se sienta tan solo, ¿no? Ivana, Ivana, ¿pudiste hacer? perdón, Gaby, perdón, Sí, ¿le puedo comentar algo a Ivana? Perdón, Gaby, que te sí, interrumpa tu orden. Pero como para ir un poco pensando, ¿no? En este conversatorio hay bastantes estudiantes profesionales, inevitablemente al escucharte nos interpela, ¿no? Desde ese lugar, porque yo pensaba que en esto del modelo médico hegemónico que se plasma en estas prácticas donde el sujeto, su historia, su subjetividad se anula, ¿no? Esta práctica tan directiva, tan asimétrica, tan jerárquica. Además, la formación, que es responsabilidad de las universidades, ¿sí? El poder de esta formación, ¿no? Que también tenemos que problematizar y pensar, por ejemplo, qué concepto de salud, ¿no? Subyace a esa forma de dar el diagnóstico, qué pasa con esa palabra que nos enlaza, que es el sentipensar, que hablábamos también, ¿no? En la relación de la razón y la emoción, qué pasa también con los profesionales que se impactan con estos diagnósticos y que en ese momento pareciera que esta humanidad que los constituye, por la que eligen tal vez esta profesión, queda en suspenso, ¿no? Y el nombre, ¿no? Esta gestación psíquica, que a veces es otro tiempo de la gestación biológica, ¿no? El sentir hijo o hija a una persona a veces no tiene que ver con el tiempo de gestación, bueno, la mayoría de las veces, ¿no? Es otro proceso. Y el tema del tiempo, Ivana, pienso, ¿no? Un tiempo subjetivo que no va de la mano del tiempo institucional. Y como para ir, ¿no? Problematizando y que ya que es un espacio muy rico, me parece, lo que vos estás transmitiendo, tu experiencia, enlazándolo con los conceptos, que los que estamos participando de esto vayamos como, ¿no? Problematizando esto. Gracias, Sandra. Nada Sí, más, perdón, Gaby. no, lo pienso también, Sandra, no solamente desde lo académico y desde las instituciones. En ese momento, ¿pudiste hacer redes con familias que estaban transitando la misma situación, con la comunidad? En realidad sí, a ver, después de un tiempo, ¿sí? Porque no soy una persona de googlear y buscar, así que en realidad, o sea, después de salir de ahí del consultorio, nosotros como que dijimos, bueno, pongamos el síndrome entre paréntesis, ¿no? Y vamos a conectarnos con Abril desde lo más vital, o sea, no dejábamos de reconocer el síndrome y que era limitante, pero era una característica de ella. O sea, era Abril, era nuestra hija, la hermana de Tomás, un montón de cosas, y además tenía síndrome de Edward. Entonces, la verdad que no busqué información hasta que un día yo escribía en el Facebook semana por semana, era como un diario del embarazo. Y un día se me ocurre en el Facebook poner síndrome de Edwards. Y ahí me sale una agrupación que realmente yo me quedé con la boca abierta, fue mucha la sorpresa, porque empecé a ver fotos, imágenes de familias con hijos grandes, con hijos adolescentes, que nada de esto se nos había transmitido en el asesoramiento genético. Entonces me acuerdo mostrarle a mi marido, pasarle el celular y ninguno de los dos poder creer realmente lo que estábamos viendo, porque para nosotros era o realmente el embarazo se interrumpía, o fallecía durante la gestación, o durante el parto, o vivía apenas un tiempito. Y bueno, la verdad que ese grupo fue de gran ayuda. Yo digo igual que las semanas del embarazo no me alcanzaron para hacer lo que uno realmente hubiera querido por todo lo que, bueno, sucedió después, que cuando nació prematura no la atendieron en neonatología, pero realmente fue un gran sostén este grupo que, bueno, del que ahora soy administradora, gracias a que me invitaron a participar. Ya somos más de 2.200 familias en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en España, y realmente uno siente que, como les decía, es un camino, un viaje sinuoso que nadie espera, porque realmente uno no espera tener un hijo con una discapacidad,
menos con un síndrome tan limitante. Entonces uno va sintiendo que estas familias son un poco de luz en este camino tan oscuro, y se van tejiendo redes y las familias se empoderan. Aparte tenemos el respaldo de una organización de Estados Unidos que hace 40 años que viene concientizando sobre las trisomías, no solo sobre la 18, que es sobre la que más difunden, pero bueno, realmente tenemos el aval, y tenemos mucha información, hay muchos papers, se está investigando mucho sobre qué intervenciones mejoran la calidad y la expectativa de vida de quien tiene trisomía 18. Pero bueno, a mí no me alcanzó el embarazo realmente para quizás pelear por todos los derechos que teníamos como familia. Pero bueno, de alguna manera ahora me parece que pudiendo empoderar a otras familias, como dice nuestro hijo Tomás, bueno, quizás nadie va a sufrir lo que sufrimos nosotros, o por lo menos lo va a transitar de una manera más saludable. Ivana, Sandra, hablábamos de lo académico, de la responsabilidad de las universidades, de las instituciones públicas y privadas, de lo comunitario, en esto de las redes que vos estabas haciendo recién mención, Ivana, pero no sé si a lo mejor Sandra nos puede ayudar, Ivana, ¿existe alguna legislación, alguna normativa respecto a esto? Sí, sí. Yo voy a dar como un puntapié y quizás Sandra tenga como más experiencia, pero yo creo que sí nos podemos amparar en la ley del parto humanizado, el parto respetado, ¿no? Que es la 25.929, que habla de los derechos durante la gestación, el parto, el puerperio, los derechos del recién nacido, también todo lo que tiene que ver, bueno, los derechos humanos, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos del paciente, que eso tiene que ver con la autonomía y el poder participar en la toma de decisiones, ¿sí? Porque no deja de ser el hijo o la hija de una familia. Entonces la idea es conformar equipos en donde se escuche el deseo de esa familia respecto a la salud de su hijo o de su hija. Así que yo creo que sí, que hay normativas que nos amparan y que uno puede, ¿no, San? Estaba tomando nota, escuchándote, Ivy, pensando en estas normativas, ¿no? Las que vos nombraste: ley de parto humanizado, derechos del paciente, ley de discapacidad, y también pensaba este gran paraguas que son los derechos humanos, ¿no? Y que tienen como estas categorías que en lo que vos transmitís, en lo que por ahí muchos de nosotros o nosotras hemos transitado por experiencias de vida, se ven vulneradas, ¿no? Que es la autonomía, la dignidad, la intimidad, el respeto. Me parece que como una persona, yo a veces me pregunto, cuando la ley de derechos del paciente habla de que uno es titular de su historia clínica, que están las directivas anticipadas, que el consentimiento informado tiene que ser comprendido, válido, autónomo, voluntario, como una persona en ese momento en que se le da un diagnóstico, sin ese acompañamiento, en soledad, ¿no? Sin empatía, sin poder detenerse a pensar si esa persona comprende lo que le estamos transmitiendo en todas las dimensiones, no solo de lo cognitivo, sino de lo emocional, ¿cómo puede ser válido ese consentimiento, por ejemplo, ¿no? Claro. Y también yo estoy en una de ontología de la psicología, de ontología psicológica precisamente en la facultad, y siempre comparto con mis estudiantes la distancia que hay entre la letra escrita de la norma y los cambios subjetivos en las instituciones, en los profesionales, ¿no? Y cómo estas normativas tenemos que poder apropiarnos de estas normativas como comunidad para saber que ese es nuestro derecho y que tenemos que conocerlas, ¿no? Como metabolizarlas, que pasen de la norma, ese escrito, ese articulado que uno lee, repite, a la práctica.
La ley de parto humanizado es del 2004. Nosotros recién en la provincia de Buenos Aires el año pasado adherimos, por ejemplo, ¿no? Y a veces yo me pregunto, ¿qué pasa, no? ¿Y qué responsabilidad tenemos los y las profesionales en que esto se entre a andar, ¿no? Empiece a andar, a ser instituyentes en los lugares donde estamos, preguntar, haciendo puente, que eso compartimos lo perinatal, Ivana, la psicología perinatal hace puente, sí, abre caminos de diálogo, nunca vamos a proponer, Zoom nos regaló tiempo, bueno. ¡Ay, qué suerte! Nunca vamos a proponer dos veredas, ¿no? Por ejemplo, enfrentadas. Siempre vamos a preguntar, a problematizar, a traducir, por ejemplo, este diagnóstico. Lo ideal sería un psicólogo perinatal, una psicóloga perinatal en ese momento, acompañando, sosteniendo, alojando a la familia y luego a los profesionales, ¿no? ¿Qué pasa Tal con cual. ese profesional? Yo me pregunto, cuando se va a su casa y sabe que dio ese diagnóstico, ¿no? Porque todo esto, y somos nosotros y nosotras las que tenemos que propiciar que las normativas se cumplan, ¿no? Claro. Pienso en la bioética, justicia distributiva, vos hablabas de la obra social también, ¿no? Bueno, la autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia distributiva. ¿Cuántas personas, cuántas familias tienen el derecho de acceso a la salud? ¿Cuántos recursos hay en las instituciones para que la ecografía de translucencia nucal todas accedan, tengan un acompañamiento? Me parece que esta problemática que vos hoy traes y que podemos visibilizar, ¿no? Porque aparte lo vamos a grabar, lo vamos a replicar para que esto siga su caminito, quedan fuera, quedan excluidos, ¿no? ¿Cuántas personas? Es lo que escuchándote todo el tiempo pienso. Sí. Sí, lo hemos hablado, incluso que a partir de tomar, hacer red con estas familias, ¿no? Uno se va encontrando con diferentes historias y quizás teniendo la misma obra social, yo que estoy acá en Buenos Aires, y una familia conocida que era del interior de Santa Fe, con la misma obra social tuvo que pagar para saber el diagnóstico, o sea, la translucencia nucal quizás sí pudieron acceder, pero acceder a la biopsia, a nosotros la obra social la cubrió, y ellos con la misma obra social tuvieron que pagar para acceder. Entonces, es fundamental esto que estás diciendo, y también cuando hacías mención a la bioética, justamente, también, al final entramos como en un dilema, ¿cuáles son los beneficios de saber entonces el diagnóstico? Exacto. Exactamente. Sandra, y me acordaba, perdón, Gaby, me acordaba del derecho a no saber también, que el paciente puede ir diciendo, pregúntenme hasta donde yo quiero saber o puedo en este momento de indefensión comprender, ¿no? Claro, perdón, mira, Gaby, pero eso... Sí, el otro día que organicé un vivo por Instagram justamente con la doctora Graciela Moya, así que ella es médica genetista y es directora médica de Genos. Ella justamente lo que mencionaba es esto, hay familias que no quieren saber. Entonces eso hay que respetarlo. Hay familias que quieren saber un poquito y también hay que respetarlo. Y hay familias que realmente quieren saber. Entonces ella comentaba que, bueno, a partir de saber y acceder, ¿no? A hacer el estudio y saber los diagnósticos, pueden elaborar un informe con el que esa familia se puede presentar ante diferentes profesionales. O sea, que se tiene en cuenta también a la familia en la toma de decisiones, porque lo que realmente pasa con la trisomía 18 es que las familias no somos escuchadas. Entonces esto que vos hablabas del paternalismo, esto lo hegemónico, como lo asimétrico, está muy marcado. Entonces hay que empezar a rever estas prácticas. Y yo coincido en esto de que tiene que haber un psicólogo perinatal, pero desde el momento que ya se hace un hallazgo en la translucencia nucal, no esperar al momento del diagnóstico. Sí, porque en este momento, nosotros no nos vamos a olvidar nunca de cuando salimos de realizar la translucencia nucal. O sea, salimos y era como
además de que fue un abril muy lluvioso, fue literalmente, era como salir realmente sin nada, viste, sin un paraguas, como Claro, un balde sin el así, la sostén. lluvia, porque te sentís tan solo, o sea, sí, esto, lo otro, la urgencia, y te abren la puerta, vos te vas de ahí llorando a mares, y nadie te sostiene, nadie te contiene. Entonces yo entiendo a los profesionales, por supuesto, se ven muy movilizados ante estas situaciones, por eso es necesario el trabajo interdisciplinario. Entonces, un psicólogo Exactamente. perinatal que trabaje ahí conteniendo a la familia en ese momento, pero también con el personal de salud, porque no solo son profesionales, ¿no? Ante esta situación se ven movilizados muchos actores del sistema de salud. Visibilizando esta problemática y un poco pensándolo desde la bioética, ¿qué rol juega, tanto para vos, Ivana, que lo padeciste, y Sandra a lo mejor más desde lo deontológico, la ética y la moral? Qué interesante. Sí. Claro, la realidad es que, a ver, desde mi experiencia, nosotros en su momento, cuando estuvimos frente al obstetra, ¿no? Y le llevamos el informe y él nos preguntó qué nos habían dicho, yo le pregunté si yo corría algún riesgo de salud, ¿sí? Eh, Porque la realidad es que creo que es algo que se da con mucha frecuencia quienes trabajamos, ¿no?, en salud mental perinatal, cuando uno ya tiene un hijo o una hija y transita, ¿no?, una gestación, es el miedo que si nos pasa algo, qué va a pasar con nuestro hijo o nuestra hija, ¿no? Entonces, la realidad que fue que yo le pregunté al obstetra si yo corría algún riesgo de salud, porque en ese caso sí realmente yo pensaba en la posibilidad de, de interrumpir la gestación, no por la patología que tuviera. Son cuestiones que en realidad a uno se le cruzan en ese momento, porque como decía Sandra, bueno, uno va transitando un duelo y son distintas etapas, entonces eso también en la etapa en la que uno esté, es lo que uno también escucha, bueno, influyen un montón de circunstancias. Entonces él me dijo que no, que yo no corría ningún riesgo y que si nosotros decidíamos seguir adelante, bueno, él nos iba a acompañar porque también es algo que no suele pasar, hay muchos profesionales que se niegan a continuar atendiendo las gestaciones cuando las familias deciden seguir. Pero bueno, en ese sentido, cuando uno tiene que hablar de la moral y de la ética, si yo me paro a ver desde la experiencia, les comento esto, que por un momento sí realmente lo pensé, pero no lo haría, ¿sí? Entonces ahí es donde me separo, ¿no? Digo, y desde la ética pararme como desde otro lugar, que quién soy yo en realidad para decirle a alguien lo que tiene o, o no tiene que hacer, ¿sí? Y esto también me parece que va del lado de la empatía, porque uno habla tanto, bueno, hay que ser empático con las personas, pero ser empático no es decirle lo que yo haría en esa situación. Ser empático es realmente ponerme en el lugar del otro, hacer silencio y escuchar realmente con el corazón a esa otra persona. ¿Y por qué realmente toma esa decisión? Sí, hay que escucharla y solo sabiendo su historia uno realmente va a comprender. Porque acá también lo que pasa es que de acuerdo a cómo se transmita el diagnóstico y lo que se le diga o no se le diga a una familia, eso puede influir en continuar o no con la gestación. Entonces, si hay una familia que hoy a mí me pregunta algo, yo la escucharía como psicóloga perinatal desde la ética, ¿sí? No desde la moral, porque yo no soy quien, yo no lo haría, yo no interrumpiría una gestación, pero no soy quien para decir lo que tiene que hacer o sentir el otro. Ahora, si esa familia me dice, me cuenta cómo le transmitieron el diagnóstico, bueno, a ver, la idea es uno poder empoderar, ¿no?
que realmente tenga otras herramientas, y bueno, con esas herramientas, como yo digo, tener un abanico, y bueno, que realmente de ahí en más se decida, teniendo en cuenta esto justamente, de cómo se transmite el diagnóstico, quizás alguna familia decide interrumpir la gestación. Entonces me parece que en esto de la ética y la moral, en mí se juega ahí, por eso yo la verdad digo, a mí no me gustan los extremos, ni blanco, ni negro, ni celeste, ni verde. O sea, yo me paro desde una postura ética, no desde la moral. Entonces, pero escuchándote, claro, escuchándote, Ivana, pensaba, ¿no? También esto de dos términos que son tan de uso cotidiano, que muchas veces se confunden, ¿no? En sus acepciones como sustantivo o adjetivo, y cuando hablamos de lo que es lo que proponemos por ahí en la formación profesional, que la postura ética va a tener que ver con desarrollar un ethos de calidad, ¿no? Dice una autora que trabajamos, que tiene que ver con problematizar la norma, es decir, hay un corpus normativo, una moral que surge, una moral de la época, pero que esa normativa, según el contexto, según las vicisitudes, puede transformarse, lo vivimos el año pasado con la IVE, ¿no? Con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y me parece que ahí está, la postura ética es esa reflexión individual, singular, crítica, donde tomo una decisión y me hago cargo de las consecuencias de esa decisión, ¿no? Que tiene que ver con la responsabilidad, como usuario del sistema de salud y como profesional también, sabiendo que cada caso es único, que no perder de vista la singularidad. Hay un protocolo, bueno, que tal vez este diagnóstico de esta manera, ¿no? En las instituciones, los tiempos, que sería como la moral institucional, ¿no? Esto se da en tanto tiempo, se hace así, bueno, como profesional, desde mi lugar ético, crítico, reflexivo, ¿qué preguntita puedo instalar para que eso se modifique y promueva un vínculo más empático, por ejemplo, ¿no? Problematizar esto de la normativa, va desde un posicionamiento autónomo, que en realidad tiene que ver con la ética, ¿no? Porque me parece que nos interpela desde ahí, como usuarios de salud, en esto que vos planteabas, nunca vamos a juzgar, no podemos juzgar, no tenemos que juzgar, por eso es tan importante también la supervisión, la formación continua, actualizada, ¿no? El trabajo interdisciplinario, y bueno, esto, ¿no? Me parece que es suspender el juicio, ¿no? De que no es un juicio de valor, sino es acompañar el proceso singular de cada familia, porque aparte te escuchaba, y no es Ivana y Abril, es tu esposo, los abuelos, Tomás, ¿no? Todo tu contexto familiar, quien atraviesa este diagnóstico, este diagnóstico que se instala como un duelo, como ya anticipado, ¿no? Bueno, es así, entonces me parece que ese es nuestro trabajo, ¿no? De hormiguitas. Ahí. sí, sí, tal cual. Bien. Es que aparte, ay, perdón, Gaby, te escuchaba. No, está bien, Sandra. Ivana, sí. Ahora que tenemos un poco más de tiempo, no, pero te escuchaba en esto que decías de la moral, y también se juega mucho en la transmisión del diagnóstico. Porque en un momento, yo me acuerdo, porque, a ver, ahí uno en el momento del diagnóstico o en la sospecha ya empieza ese camino, ¿no? Y cuánto más saludable lo puede transitar si el profesional es empático, es cálido, es respetuoso, ¿no? Con esa familia que está asistiendo, y va a marcar la diferencia. Entonces me acuerdo que en un momento, bueno, cuando nos dijo, te espero en un tiempo porque vas a tener la necesidad de tener otro hijo, y bueno, y si sobreviven, nos habló como de una manera muy despectiva, ¿sí? Entonces digo, bueno, ahí se juega la moral. No está parado el profesional desde una postura ética, porque cuando se refiere despectivamente sobre el síndrome, sin brindar realmente los aspectos específicos, no solo prepararme, uno nunca está preparado para la muerte de un hijo o una hija, ¿no? Pero si ese hijo o hija sobrevive, la familia se siente muy sola, porque del síndrome no se le dice absolutamente nada.
¿sí? Entonces, la moral también me parece que en este caso se juega muchas veces en la transmisión del diagnóstico. Por eso apuntamos a que la transmisión del diagnóstico realmente sea de una manera objetiva, en donde se tenga en cuenta la toma de decisiones por parte de las familias. Por eso, si yo hoy le puedo transmitir algo a una familia durante la gestación y deciden continuar, es que armen un plan de parto. Teniendo en cuenta esta ley que nos avala, ¿no?, de parto humanizado, que puedan armar un plan de parto en donde manifiesten sus decisiones respecto a la salud de su hijo o su hija. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, es volver a este concepto por el que tanto trabajamos, que es la maternidad segura y centrada en la familia, porque los verdaderos protagonistas, ¿quiénes son? Las familias. Ivana, hablando de la familia, se me viene a la cabeza ese día de abril que llovía tanto, que saliste literalmente o metafóricamente sin paraguas. Sí. ¿Cómo fue transmitirle a Tomás y a los abuelos, abuelas de Abril este diagnóstico? Bueno, de a poquito en realidad, o sea, lo íbamos hablando, Tomás era chiquito, esto no quiero decir que uno le negara, no, para nada, siempre fuimos hablando con él de acuerdo a su edad, digamos, y aparte esto que les decía, era hacer un estudio porque queríamos saber ella cómo se encontraba de salud, para que naciera en un lugar adecuado, pero realmente cada vez que íbamos a hacer algún estudio era volver siendo un mar de lágrimas realmente, porque, por ejemplo, cuando hicimos el estudio del corazón, el ecocardiograma fetal, desde ese momento, ya durante el embarazo, nos dijeron que no la iban a intervenir de ser necesario. Entonces nosotros le preguntamos por qué, con la cardiopatía severa que tenía. Entonces nos dijeron que no, porque en los casos de trisomía 18 no se interviene. En un bebé con una cardiopatía nada más se interviene, o con otro síndrome, pero en la trisomía 18 no. Entonces de alguna manera ya es como que estaban sentenciándola. Entonces nosotros regresábamos, realmente éramos un mar de lágrimas, o sea, vivimos con mucho estrés, con mucha angustia el embarazo, pero no por el síndrome en sí, sino por cómo consideran el síndrome y esta falta de acompañamiento. Entonces, a ver, era inevitable que uno volviera a su hogar, estaba mi mamá cuidándolo a Tomás, y vernos de esa manera, como estábamos, pero a ver, él nos dio tantas enseñanzas durante la gestación. Yo quiero contar una experiencia que tuvimos, todavía no estaba confirmado el diagnóstico, y bueno, era Semana Santa. Entonces, mi marido le gustan los Simpsons y habíamos comprado unos huevos de Pascua, ¿vieron? De los Simpsons. Entonces, cuando Tommy rompe el huevo, le había tocado, ¿vieron? Marge Simpson sin un brazo. Nosotros ya estábamos con sospechas de que Abril podía tener un síndrome. Entonces, uno que atina, ¿no? Lo primero es decir, bueno, llamo a Defensa al Consumidor, le digo, y le pedimos a ver si te pueden cambiar la Marge, que te vino sin el bracito. Entonces Tomás, con sus 4 añitos, nos miró y nos dijo, yo la quiero así a la Marge. Entonces dijimos, bueno, o sea, lo tomamos como una señal, bueno, que sea lo que tenga que ser, él ya nos está dando como enseñanzas de que no ve a la persona por lo que le falta, ¿no? Sino en la integridad. Y después, el día que, a los días que Abril falleció, él en un momento, bueno, la tristeza es parte del duelo, y él me dijo, mamá, ¿estás triste porque falleció Abril? Sí. Me dice, pero ella se fue sabiendo todo lo que nosotros la amábamos. Y es que fue así realmente, ¿sí? Nosotros, como les decíamos, el síndrome fue puesto entre paréntesis, y cuando transmitimos al resto de, como vos mencionabas, al resto de la familia o en las redes sociales que también iban siguiendo un poco, ¿no?, esta crónica semana a semana del embarazo,
lo primero que dijimos es no queremos lo siento, ¿sí? Porque realmente sonaba como a un pésame. Nosotros estamos esperando a una hija, tenga lo que tenga, y fue ahí, desde ahí empezar a construir algo vital con él. Entonces Tomás le tocaba la armónica, ¿sí? Le leíamos cuentos de princesa, habíamos comprado una cajita musical que era como una vuelta al mundo, entonces la poníamos en la panza, cantábamos canciones, como Abril tenía sus manitos en puño, poníamos canciones referidas a las manos, como para darle fuerza, alguna canción de Piñón Fijo, del corazón, por su cardiopatía, íbamos construyendo un vínculo con ella. Y yo creo que todos esos recuerdos, con esas palabras tan sabias de nuestro hijo, que no hijo se fue sabiendo todo lo que la amábamos, tiene que ver con eso, porque eso fue lo que a nosotros me parece, pese a todo, lo doloroso que ha sido, nos permitió transitar como un duelo de una manera más saludable. Ivana, hablabas de canciones infantiles, de cuentos. ¿Cómo le llega a Abril el cuento El Principito? Bueno, a Abril le llega el cuento del Principito el 22 de abril del 2016, el día que supimos el diagnóstico. La codirectora de la carrera de perinatal, que bueno, es la madrina de Abril, después decimos que fuera su madrina, ese día me hace llegar una imagen del Principito con la frase: fue el tiempo que pasaste con tu Rosa lo que la hizo importante. Entonces ahí es como que yo ya había leído El Principito, ¿no? Pero es como que esa frase hizo un clic en mí. Entonces lo volví, ¿no?, a releer, y se lo empecé a leer, por supuesto, a Abril durante el embarazo, y tuvo que ver con esto, porque esa frase, ese secreto, ¿no?, del zorro al Principito tan, tan real, tiene que ver con esto, de que si ese bebé ya tiene un lugar de hijo o hija, ¿no? No importa la edad gestacional, no importa el peso de ese bebé, no importa la cantidad de cromosomas que tenga, ya tiene un lugar en el corazón de esa familia. Y Abril ya lo tenía. Como yo les decía, nosotros ya teníamos elegidos los nombres de nuestros hijos desde el año 1999, que fue el año que nos pusimos de novios. Ya tenía un lugar de hija, ¿no? Entonces esa frase resonó tanto en nosotros, y Abril nos enseñó tanto realmente, que fue empezar a vivir un día a día. Y esos días iban transcurriendo y nosotros íbamos construyendo, bueno, como el Principito con el zorro, ¿no? Un lazo. Y ella tenía ese lugar en nuestro corazón, y lo sigue teniendo, porque seguimos siendo como guardianes de su recuerdo, y parte de lo que hoy bueno, se da en este conversatorio tiene que ver con una manera de que ella sigue trascendiendo también, que uno sigue siendo responsable, como dice, ¿no?, también el zorro, sigue siendo responsable de lo que ha domesticado, de ese vínculo que se ha creado. Así que nosotros en realidad empezamos a disfrutar el día a día a partir de esa frase que nos llega. Y después Abril siempre estuvo, o sea, el símbolo de ella es la rosa. Así que el día que nació Abril, Marianela, la madrina, a partir de esa frase que nos regaló, bueno, nos trajo un dije con la rosa, y todo empezó a ser como muy, muy simbólico, y para nosotros, bueno, Abril es nuestra Rosita, y será nuestra Rosa siempre. Ivana, Sandra, si les parece bien, bueno, viene ahora la parte más enriquecedora del conversatorio, que es el intercambio. Así que invitamos a todas las personas que están participando del conversatorio a hacerle preguntas a Ivana. Yo las voy a estar leyendo a través del chat. Ya tenemos comentarios en el chat. Si quieren, voy leyendo mientras hacen
alguna pregunta para Ivana, para Sandra. Manuel dice, es importante que el profesional médico entienda que el acto médico, además del aspecto técnico-científico, entienda la dimensión ética de su acto. También dice, además la familia siente culpa y el profesional, en lugar de aliviarla, al responder de esa manera, refuerza esa culpa. Es impresionante cómo los niños tienen más en claro este tipo de cosas que los propios adultos. Estos son algunos de los comentarios que nos están haciendo llegar los que están participando del conversatorio. Abrimos también el juego a que se puedan hacer preguntas, la tienen a Ivana, a Sandra, para poder responder cualquier duda. No sé si hay familias que han transitado también este diagnóstico, estaría bueno poder intercambiar. Los escuchamos, o los leemos, mejor dicho. Hola. Hola, sí. Bueno, nada, quería comentar, yo soy mamá de una niña con síndrome de Down y me pasó mucho de lo que estuvo contando Ivana con respecto a la atención médica y el parto y todas las cuestiones que vienen por ahí del lado de los profesionales hacia nosotros que somos los papás y la familia. Realmente es así. Y tiene, no sé, tendrá que ver con esto de tener un diagnóstico distinto o de ser diferente, como es tomado por los profesionales, sobre todo, que es como que por ahí es lo que uno espera, una contención, pero no es lo que pasa habitualmente. En nuestro caso nos adherimos mucho a los tratamientos terapéuticos como para poder apoyarnos en ellos y seleccionando profesionales que hemos tenido en el camino. Mi hija tiene 10 años y bueno, es un camino, sí, sinuoso, pero bueno, con alegrías y otros momentos que no son tan felices. Lo veíamos también con el tema de los diagnósticos alrededor de sus tratamientos, que tampoco ayudan, porque tienden a profundizar en lo que le falta, en lo que no puede, y no en las fortalezas o en los logros que va teniendo, que a veces son poquitos, pero son valederos igualmente. Bueno. Te escuchaba, Roxana, gracias por compartirlo, ¿no? Porque yo siempre digo, uno pone el alma cuando comparte la experiencia tuya, la de Ivana, y eso hay que cuidarlo. Sí, le quería agradecer a Ivana por eso. Sí, pensaba, ¿qué lugar, escuchándote, vos dijiste una palabra que es clave, ¿no? Que es la diferencia. ¿Qué hacemos como miembros de una comunidad? Y elijo la palabra comunidad porque nos enlaza más, pareciera que sociedad, ¿no? Comunidad como que estamos más cercanos, me resuena así a la diferencia, ¿no? Yo veo que se niega la diferencia, que se tiende a negarla. De hecho, me pasó con una obstetra que, no, acá no hay nada, o sea, como que una ecografía no había dado bien y él dijo, no, vamos a hacer otra. Y ya no servía, porque era otra semana de gestación y ya lo que se vio en esa, que supuestamente ya daba indicios sobre el síndrome, dos semanas después ya no era lo mismo el dato que aportaba. Y de hecho, cuando nació mi bebé, no me lo mostraron, lo taparon, o sea, me lo mostraron tapada. Y yo, ¿está todo bien? Pregunté. Yo no sabía que tenía el síndrome. Yo me enteré cuando nació del síndrome. ¿Está todo bien? Pregunté. Sí, pero no me lo mostraron, estaba tapada con la sabanita. Le vi los piecitos nada más. Y es terrible. Uno se tiene que bueno, salir adelante, digamos, de esas situaciones, pero es difícil. Cuando el contexto, el entorno y la ayuda profesional no viene a tiempo. Sí, eso es vulnerar derechos. Hay que nombrar las cosas así, ¿no? Es vulnerar tus derechos y la de tu familia, me parece que es así, porque hay que ponerle nombre a las cosas, ¿no? Sí. Sí. Roxana, te quiero agradecer por tu testimonio, ¿sí? y por abrir tu corazón.
voy a compartir algo, ya que mencionaste que tu hija con 10 años tiene trisomía 21, ya que estábamos hablando de esto de la comunicación del diagnóstico, me parece que viene, ¿no?, justo para que pueda comentarles que se va a empezar a hacer una investigación sobre cómo se comunica el diagnóstico de síndrome de Edwards, que es fundamental. No solo voy a participar como mamá, sino también como psicóloga perinatal, y me parece que a ver, lo personal, en vez de obstáculos, siempre tiene que enriquecer la profesión. Si no, hay que reconocer el límite, ¿no?, en uno. Y esta investigación se basa en una investigación que ya se hizo y actualmente se está haciendo, que es sobre cómo se comunica el diagnóstico de síndrome de Down en las mujeres. En la página de ASDRA ya está, así que el que quiera ingresar y participar puede hacerlo, y la idea es, por eso agradecíamos también al Comité de Bioética, en representación está la doctora Sonia Giorlando, que está como muy interesada en investigar sobre cómo se comunica el diagnóstico de trisomía 18, es una manera de cuidar la salud mental de las mujeres. Es fundamental. La idea es investigar cómo se comunica ese diagnóstico, en el caso, bueno, durante la gestación, o como vos mencionabas, Roxana, que no lo sabías en la gestación, sino que te enteraste después. Y realmente va a ser darle voz a las mujeres y empezar a escuchar, ¿sí? Porque yo digo, ya bastante tenemos y ya bastante doloroso es lo que tenemos que transitar. Bueno, que lo doloroso sea solo eso, y no sumarle cuestiones que hay que reparar, que hay que sanar porque se han vuelto de repente traumáticas, ¿sí? Porque, por ejemplo, en nuestro caso no solo fue la transmisión del diagnóstico, sino también fue la no atención que recibe con 32 semanas de gestación, 930 gramos, que la ponen en una cuna, teniendo que estar en una incubadora, porque en la historia clínica figura que es incompatible con la vida. Entonces, esto es lo que está pasando y esto es lo que hay que cambiar urgentemente. Y en esto es necesario, hay 3 patas fundamentales: la asistencia, la docencia y la investigación. O sea, una van de la mano de la otra. Entonces, para muchas mujeres está siendo muy sanador y reparador este tipo de investigaciones, porque cuentan qué les dijeron, qué no les dijeron, cómo las trataron, cómo no las trataron, cómo hubieran querido que las trataran. Pero también es hablar de prevención a futuro, para que realmente nadie, a ver, lo transite de una manera, el sufrimiento quizás va a estar, si no lo vamos a poder prevenir, pero por lo menos ayudemos a que esta familia lo transite de una manera más saludable, y eso es prevención. Ivana, Mariela, perdón, Navi, discúlpame, sí. No, ella dijo, porque en lugar de la extensión, ¿no? Yo siempre me defino como extensionista, además de docente, es como que es mi identidad, y la extensión también, como universidad, la extensión, la investigación, la docencia, me parece que es la pata más política de la universidad, porque está en el territorio, y tiene que ver con la prevención y la promoción de la salud, y dar voz a las comunidades que no pueden acceder a esa voz, ¿no? Me parece que Claro. es el rol también, eso nada más. Sí, sí, no, y aparte Roxana mencionaba esto de que, bueno, que hay momentos felices, ¿no?, con su hija, y hay momentos que realmente, bueno, quizás no sean tan felices, pero bueno, escuchar a las familias, hay investigaciones, porque sobre la trisomía 18, lo que suele rondar, además de que se dice que es incompatible con la vida, es que realmente no es vida tener un hijo con estas características, ¿sí? Porque porque sufre la familia, porque sufre ese bebé, ese niño o niña, y el 97% de las familias dice que sus hijos son felices y que además enriquecen las vidas de esas familias. Entonces, qué importante es escuchar a las familias, ¿no? Porque quizás como profesional pensamos que todo es sufrimiento para esas familias,
Y como todos en la vida, tenemos momentos que sí son felices y momentos que quizás no son tan felices, pero es la vida misma. O sea, a ver, la felicidad son instantes, no es como un estado pleno. Entonces me parece tan importante, Roxana, escucharte y esto que traías, porque me hacía acordar justamente de esto. Bueno, escuchemos a las familias. Las familias nos están diciendo que no todo es sufrimiento en sus vidas teniendo un hijo con trisomía 18. Ivana, Sandra, Mariela dice, de haber existido en este caso un psicoperinatal, ¿dónde tendría que estar ubicado? Lo pienso porque en un embarazo transcurrís muchas veces por distintos consultorios, clínicas. Claro, como Creo yo decía, sí. Tiene que integrarse como política pública. El Tal psicólogo cual. perinatal tiene que ser parte desde la preconcepción, la etapa preconcepcional, Claro. que está desde normativa del Ministerio de Salud, cuando alguna persona va a las consejerías o hace una pregunta, una duda. Método anticonceptivo también es psicología perinatal, ¿no? Me parece que es eso, es acompañar todos los procesos psicosociales de la familia, de la decisión que tomen, ¿no? Como decía Ivana hoy, y tendría que estar incluido, para mí, no sé, Ivana, si lo compartís, en todos los equipos de salud, abordaje del contexto perinatal. Tal cual, no, tal cual, aparte de esto que vos decías, o sea, es todo lo que rodea el nacimiento de ese bebé, claro, y el nacimiento de esos padres también. Entonces, a ver, abarca los primeros años de vida, pero es la gestación, o sea, el embarazo, el parto, puerperio, pero un poco más también, o sea, también llegamos hasta cuando empieza a haber el deseo, ¿no?, de un hijo o una hija. Entonces, esto que vos decís es tan importante, y yo también quiero agregar, también incluir al psicólogo perinatal cuando ese bebé fallece. Por supuesto, ¿sí? fundamental. Tiene que estar, fundamental. Realmente necesitamos profesionales que estén capacitados realmente en estas temáticas de duelo gestacional y perinatal, porque es un duelo muy particular, ¿sí? Entonces, realmente hay que tener herramientas, porque en ese momento que a uno le transmiten la noticia de que ese bebé falleció, está en contacto con un montón de parte del personal de salud, ¿sí? Entonces, ahí se inicia el duelo. Tenemos un duelo, como yo decía, bueno, se inicia en el consultorio cuando ya hay sospechas, pero cuando ese bebé fallece, también estamos rodeados de personal de salud, por ejemplo, y ahí se inicia ese duelo, por ejemplo, el duelo perinatal. Entonces, que se empiece a transitar de una manera más saludable va a depender también de cómo es ese trato que recibimos por parte del personal de salud, ¿sí? Por ejemplo, que esa familia pueda acceder a tener recuerdos de ese bebé, ¿sí? La huellita, el tomar una fotografía, es tan importante para el duelo, ¿sí? La pinza del cordón umbilical, la cinta identificatoria, una libreta con los datos del bebé. Yo, por ejemplo, hay un montón de cosas que no tengo y no las voy a tener ya. Entonces, que en ese momento alguien pueda empoderar a la familia en un momento tan vulnerable, sí, es fundamental, porque yo ya la huellita no la tengo, no la voy a tener. La fotografía, si no la saqué, no la voy a tener, ¿sí? Entonces, ¿cuánto hay que cambiar para empezar a tener realmente prácticas humanizadas que ayuden a las familias a transitar este momento? Sí, te escuchaba, Iván, y pensaba nuevamente, ¿no? Como docente universitario, no solo en psicología, sino nosotros tenemos en nuestra universidad el privilegio de contar con la carrera de medicina, la Escuela Superior de Medicina, que su currícula es innovada, es decir, es una currícula que precisamente desde el primer momento nuestros y nuestras estudiantes tienen en cuenta esto del trabajo empático, de la relación con una persona, con una historia, con una familia, ¿sí? Y que es humanista. Hacemos la distinción ahí y creemos que los profesionales y las profesionales que están formando van a marcar la diferencia. Vamos por el 5.º año
en la carrera, y me parece que es un desafío, porque también hay que deconstruir las representaciones sociales que se nos imponen, qué es ser médico, qué es la muerte, lo intercultural, porque también preguntar a cada familia qué concepción de muerte, qué creencia, respetar eso, cómo quiere y puede transitar ese momento. No solo de nuestro lugar la muerte se vive de esta manera o de otra, ¿no? Entonces me parece que escuchar y preguntar, y es lo que no está pasando, me parece, ¿no? Estamos actuando por sobre las personas, sobre su dolor, sobre su historia, sin preguntar, sin esperar, sin ese tiempo necesario, ¿no? Claro, sí. Y aparte en estas situaciones, o sea, por ejemplo, en el duelo gestacional y perinatal es como que hay un gran silencio, entonces no Un se gran habla de silencio nada. y una normativa que niega todos los derechos, porque según el peso es como se trata ese bebé, porque decir cuerpo ya le sacamos la subjetividad, me parece ese bebé, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, que el certificado de defunción tenga el nombre de la madre, de la persona gestante. No, me parece que todo eso, y la recuerdo a Joana, que ha estado en otros conversatorios y que lucha por una ley que promueva un abordaje humanizado de la muerte gestacional y la muerte fetal, ¿no? Del duelo gestacional y perinatal. Sí, sí. Sandra, Sí, yo creo que Ivana, perdón, dice Manuel Santiago, somos los profesionales médicos los que tenemos que responsabilizarnos por ello y humanizar la práctica médica. Es importante empezar a entender la atención médica como una alianza médico-paciente, entender al paciente en su contexto como paciente y como familia. Sí, creo que en realidad figura como Manuel Santiago, pero es la doctora Giorlando, que yo les comentaba que va a estar a cargo de la investigación. Si ella quiere hablar, sí, obviamente Sonia le damos la Giorlando, palabra. exacto. Camila que está, me si decía, quiere. sí. Discúlpenme, lo que pasa es que mi hijo No, estuvo... por favor. No, por y no me di favor. cuenta. No. Justamente quería comentarles porque yo soy médica ginecóloga y soy ecografista. Y he tenido muchas veces la oportunidad de dar malas noticias, y la verdad que es muy difícil. Y como decía, creo que Sandra, no nos preparan, sigue ese modelo hegemónico en la universidad, no nos forman para poder transmitirlo. Por supuesto, está en nuestra responsabilidad profesional el cambiar esos cánones, ¿no? Y hay mucha gente que está trabajando. Acá, bueno, nosotros este año formamos el Comité de Bioética, que hacía muchos años era una cuenta pendiente del Hospital Lucio Meléndez, y hace muchos años que venimos trabajando en bioética, y aunque no lo quieran creer, nos encontramos con cosas que realmente nos superan. Y me refiero digamos, a la práctica médica en todo sentido, no solo al médico, sino a todo el equipo médico, que realmente se plantea cosas que no están claras. Lo digo porque hoy estamos con un tema fundamental de una paciente que está internada hace 4 años en la terapia intensiva, y cuando fui a hablar hoy con las enfermeras me encontré con un panorama totalmente diferente al que me habían planteado los médicos, por ejemplo. Entonces, Sandra, por ejemplo, es Sandra Quiroga, la licenciada Sandra Quiroga, es compañera mía en el Comité de Bioética, y venimos trabajando muchísimo en tratar de implementar la interdisciplina, y bueno, cuando la doctora Moya me planteó este tema, sinceramente lo viví como algo muy personal. Recordé, Ivana, los primeros años, cuando te fue muy difícil ingresar en neonatología.
tenías muchísima contra de parte en general, de todo el equipo de salud, no solo de los médicos, de la maternidad también, me incluyo, yo trabajaba en la maternidad en ese momento, porque nos asustan las cosas nuevas. Y por ese mismo sentido de la hegemonía o de digamos, esa formación que traemos tan estructurada que nos impide aceptar los cambios, que nos impide aceptar los adelantos, pero fundamentalmente los cambios. Y me acordé muchas veces cuando me topé con pacientes que tenía que decirle, por ejemplo, un diagnóstico ecográfico, que sabemos que la ecografía no es un diagnóstico de certeza, pero que sí, como decías vos, es de sospecha, y cómo transmitirlo para que esa paciente no se vaya asustada, para que ese médico pueda dar el diagnóstico que corresponde y no el ecografista, que no es al que le corresponde dar el diagnóstico, sino es al médico que está al frente de la consulta, de la atención al obstetra que te va a atender o al equipo. Y me acordé muchas veces de eso, y le dije, sí, Graciela, porque realmente es, digamos, a mí realmente me conmovió, porque veo que llevo 30 años de médica y que las cosas no han cambiado, lamentablemente. Así que bueno, agradezco que nos hayan permitido estar con ustedes. La verdad que sí, uno aprende muchísimo, como decías, Ivana, a veces contando tu propia experiencia y escuchando a los demás, y para mí esto es un aprendizaje fundamental. Así que muchas gracias. Sonia, agradecemos tus testimonios, ya estamos llegando al final de este conversatorio. Yo quiero agregar algo respecto de lo que decía Sonia. Me parece que estos espacios son sumamente enriquecedores como para seguir formando a todos los profesionales de la salud, como vos bien especificabas, Sandra, pero también a los profesionales que nada tienen que ver con lo que es la salud mental. Por ejemplo, los comunicadores, cómo transmitir una noticia, cómo saber llegar a la comunidad de manera seria y científica. Así que me parece que todavía queda mucho camino por recorrer. Ivana, te felicito por este conversatorio, por dar tu testimonio, porque sé que no es sencillo poder abrir tu corazón. Felicitar también a Roxana, que pudo estar presente y dar su testimonio. Así que bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes y nos vamos con un aplauso, si les parece bien. Bueno. Muchas gracias, Ivana, por este lazo que hoy comienza. Hoy comienza, ya comenzó. Hoy recomienza. De algo que se viene gestando. Eso, sí. De algo que se viene gestando. Por la escucha respetuosa a todos, ¿no? Sí, la escucha respetuosa, sí, realmente de todos. Estoy a disposición realmente para lo que sea necesario. Si alguien quiere consultar algo o realmente necesita información, recuerden, una de las administradoras, quiero aprovechar a decir, del grupo, hizo la traducción de este manual, que es el libro de los cuidados para las familias, el cuidado del neonato y del niño con trisomía 18 y trisomía 13, es de fácil lectura, lo han hecho las familias con personal de salud. Nosotros cuando se podía lo repartíamos así impreso, pero también lo tenemos de manera digital para hacerlo llegar al personal de salud, realmente para que se empodere, porque realmente es urgente empezar a informarse sobre lo que es la trisomía 18. Hay muchas investigaciones, como les decía, que
se está comprobando que intervenciones a nivel cardíaco en el bebé, nutricionales y respiratorios, no solo prolongan la vida, sino que mejoran la calidad de vida de quien tiene trisomía 18, o sea que me parece que es fundamental que el personal de salud se informe realmente y empecemos a deconstruir lo que es el síndrome de Edwards, que no es incompatible con la vida. Así que quien necesite este manual está a disposición, me lo solicitan, y yo estoy como muy agradecida de este encuentro realmente, porque a Sandra siempre yo le dije, la asocio con esta palabra que es el sentipensar, ¿no? Entonces no podemos como disociar los sentimientos, ¿no? del pensar y la reflexión. Y cuando gestamos este conversatorio de hoy, lo que queríamos era no solo deconstruir y reflexionar, sino también sentir. De la manera en que nuestra hija fue anidada, fue alojada, fue sostenida desde el deseo y desde la palabra, durante la gestación, pero también en el momento que falleció, y cada vez que vamos a su lugar de descanso, que es en el mar en Claromecó, seguimos leyendo El Principito. Así que es como decir, nacer y despedirse entre palabras. Así que muy agradecida. Ivana, hay muchas personas que están preguntando por el material que estás mostrando. ¿Cómo pueden comunicarse con vos? Bueno, puede ser a partir del mail, yo se los puedo dejar acá si quieren, ahora lo escribo, o que se contacten con ustedes y se lo pasan, y Sí, también y le puedo además, pasar a Sandra el sí, manual, por supuesto, para que lo tengan. sí, tenemos el listado de mails que junto con las que asistieron va a tener certificado, lo podemos compartir desde ahí, Ivy. Sí, coordinamos para que acceda al material y lo tendremos dentro del seminario de perinatal de la Facu y de la cátedra también. Yo ahí escribí igual mi mail, así que sí, por supuesto está a disposición de ustedes, porque es un verdadero tesoro este manual. Muchísimas También gracias. Y a Gabriela un mensaje y un agradecimiento muy especial. Ella es integrante de Nacer Entre Palabras, es la encargada de prensa y de comunicación de la Facultad de Psicología y tiene una calidez. Hay algo que hay que resaltar: el trabajo en extensión es ad honorem. Todo nuestro trabajo de los integrantes del equipo, de los que coordinamos, de Gabriela, y es de una gran generosidad. Entonces no hay que naturalizarlo, siempre digo lo mismo, ¿no? Me parece que... Gracias, Sandra. Gracias, Gaby. Gracias, Ivana. Recordarles a todos y a todas que este conversatorio, esta actividad queda grabada, se va a poder ver en el canal de YouTube de Nacer Entre Palabras. Uno entra a YouTube, pone Nacer Entre Palabras y ahí va a estar publicado, grabado este conversatorio, como para poder verlos tranquilos, poder leer los mensajes, así que va a quedar todo allí plasmado. Para cerrar, lo último, Ivana, te quiero dedicar algo que dice así, es una breve frase del Principito, y para todas las personas que están atravesando una situación como la tuya, o parecida a la tuya. La gente tiene estrellas que no son las mismas. Para unos que viajan, las estrellas son guías. Para otros, son nada más que lucecitas. Para otros, que son sabios, son problemas. Para mi hombre de negocios eran oro, pero todas esas estrellas guardan silencio. Tú tendrás estrellas como nadie tiene. ¿Qué quieres decir? Cuando mires el cielo por la noche, cuando yo bailaré en una de ellas, como yo reiré en una de ellas, entonces para ti será como se reirían todas las estrellas. Tendrás entonces estrellas que saben reír. Gracias, Ivana. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Abran los corazones. Estos encuentros tienen que ser para esto. No tengamos miedo de escuchar a las familias desde el corazón. Gracias, Silvia. Gracias a todos. Un abrazo a todos en medio de esta pandemia. Cuídense. Cuídense mucho. Buenas noches.